Últimamente hubo varias noticias que alertaron de un aumento de tensión en la península coreana por declaraciones y acciones de ambas partes. Y muchos chinichingos me manifestaron su preocupación y me pidieron que les explique mejor qué está pasando. Bueno, aquí te voy a hacer un resumen de los últimos acontecimientos entre Corea del Sur y Corea del Norte. Aclaro, por supuesto, que este video no intenta analizar la situación histórica del tema porque eso excede el objetivo de este video, pero sí te voy a compartir datos y hechos que se hicieron públicos mediante la prensa surcoreana. Sabemos que luego de la Segunda Guerra Mundial y la separación de las dos Coreas, las cosas siempre estuvieron con altibajos, pero siempre con una tensión constante, a veces más tenso que otras veces. Pero lamentablemente es ya parte de la vida de los coreanos, hasta el punto que el coreano promedio diría que ya no vive alarmado por la situación. Hubo idas y vueltas según el gobierno de turno, algunos se acercaron más y otros se alejaron. En 2018 se firmó un acuerdo militar intercoreano que estableció zonas de amortiguación terrestres, marítimas y aéreas, y prohibió los simulacros con fuego real cerca de la zona fronteriza. Son estas partes que aparecen en un azul más oscuro en el mapa. Por el Mar Amarillo se extiende por 135 kilómetros e incluye los territorios marítimos de ambas Coreas. Pero, ¿qué sucedió? El ejército surcoreano informó que a partir del 5 de enero, durante 3 días consecutivos, Corea del Norte ha disparado decenas de proyectiles de artillería real en aguas de su costa occidental en el Mar Amarillo, dentro de estas zonas de amortiguación. De hecho, Corea del Sur informa que unos 200 proyectiles de artillería cayeron cerca de 2 islas fronterizas occidentales surcoreanas, Yeonpyeong y Paekmyeong, lo que llevó a los isleños a refugiarse y al ejército surcoreano a realizar ejercicios con fuego real en respuesta. Afortunadamente no se reportaron víctimas. Fue el primer disparo de artillería desde el sur, en aguas cercanas al límite marítimo del norte, desde que se firmó el acuerdo de reducción de la tensión militar en septiembre de 2018. De este modo, se habla de que prácticamente ese acuerdo de 18 ya habría quedado nulo por los hechos. Lo cierto es que la tensión se agudizó luego de que el presidente del Comité de Asuntos del Estado de Corea del Norte, Kim Jong-un, definiera los lazos intercoreanos como unas relaciones entre dos estados hostiles entre sí e instó a intensificar los preparativos para suprimir todo el territorio de Corea del Sur. Durante una reunión de fin de año del gobernante Partido de los Trabajadores, y a partir de allí se aceleraron algunas maniobras que alertaron al ejército surcoreano. Los medios de Corea del Sur informan que Corea del Norte pareciera haber reconstruido con estructuras de hormigón algunos de sus puestos de guardia destruidos dentro de la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas. Es que, de acuerdo a ese pacto de 2018, se habían demolido algunos puestos de guardia. Era un poco simbólico porque quedaban en pie más de 60 puestos en el sur y 150 en la parte del norte. También se habrían detectado tropas norcoreanas instalando minas en una carretera que conecta Corea del Sur con el complejo industrial conjunto de Kaesong, que está en Corea del Norte y funcionaba como ese único punto de conexión entre ambos países. En 2016, Corea del Sur lo cerró a Kaesong por las pruebas nucleares con misiles que había hecho el norte. El ejército surcoreano informó que también ha realizado ejercicios militares en el mar, tierra y en el aire para prepararse ante cualquier necesidad. El ministro de Defensa surcoreano Shin Won-sik dijo que, y cito, se debe hacer que Corea del Norte sienta en lo más profundo de su ser que el comportamiento provocador imprudente que amenaza a la República de Corea se convertirá pronto en el preludio de su destrucción. Agregó que si el enemigo emprende una provocación, aplastarán por completo su voluntad y capacidad para realizar provocaciones adicionales, castigándolos de inmediato, con fuerza y hasta el final. También afirmó que se van a fortalecer los lazos con Japón y Estados Unidos. El ministro de Defensa surcoreano advirtió al norte sobre los planes de desarrollar más armas estratégicas, diciendo que el régimen de Kim va a afrontar su fin si Pyongyang intentara utilizar armas nucleares contra el sur. Por su parte, Corea del Norte ha lanzado misiles balísticos intercontinentales al menos 5 veces el año pasado. Asimismo, el norte enmendó en septiembre
su constitución para plasmar la política de fortalecer su fuerza nuclear. En noviembre pasado lanzó el primer satélite espía militar y ha prometido lanzar 3 más este año. Por su parte, Corea del Sur también anunció que lanzará 2 satélites espías este año para vigilar mejor a norte. Bueno, Jinchingus, lamentablemente esta es la situación. El año comenzó con mucha tensión. Bueno, ya es parte de nuestra vida en la península coreana. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes de todo lo que pase y te lo voy a compartir. Gracias por estar. Cuídate mucho, que eres muy valioso o valiosa. Te quiero. 사랑해요. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.